sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Muy buenos días. ¿Vamos? Muy buenos días, los saluda Patricia Navas. Bienvenidos a un programa más de Salud en Vivo. Recuerden que este programa llega patrocinado por Clínica del Inca. Es una clínica de alta complejidad médica que está a tu servicio, puesto que llegamos a todos los niveles sociales. Tenemos bastantes promociones, así que es bastante accesible. Y bueno, recuerda que estamos en el mes del Señor de los Milagros y bueno, hoy justo es la última procesión del mes de octubre, ¿no? Que se celebra, bueno, ya inició a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche. También decirles que bueno, que estamos mediante Facebook, mediante Radio Santa Rosa y en varios canales por videocable. Bien. Como sabemos, el cáncer de todo tipo se está incrementando a niveles que antes no teníamos, ¿no? Según las estadísticas. Pero gracias a los avances de la medicina, el cáncer detectado a tiempo puede mejorar y en muchos casos hasta curarse. Entonces, justamente para ver y para conversar sobre este tema tan importante y que tanto nos ocasiona tanto temor, al menos a mí me ocasiona mucho temor, la enfermedad, y poder saber qué hacer, eh, tanto para prevenirla como también para detectarla a tiempo. Hemos invitado al doctor José Malpartida Porras. El doctor es oncólogo clínico, forma parte de varios estudios de investigación en oncología. Además, también pertenece a varias asociaciones científicas, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo la Sociedad Americana de Oncología, la Sociedad Europea de Oncología, entre otras. Así es que estamos en manos de un especialista que nos va a poder disipar muchas de las dudas que tengamos. Y para eso también los invitamos a ustedes, a todos los que nos están escuchando, que se pueden comunicar a los teléfonos de Radio Santa Rosa y poder hacer cualquier consulta que necesiten o alguna duda que tengan y quieran conocer. Entonces, bienvenido, doctor José Malpartida. Muchas gracias por acompañarnos en Salud en Vivo. Y bueno, eh, gracias por este tiempo, ¿no? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder conversar sobre temas tan importantes como los temas en oncología, ¿no? Que como comentabas, ha aumentado las estadísticas a nivel mundial y cada vez es lastimosamente un tema más frecuente, ¿no? Muchas personas tienen familiares o conocidos con cáncer, lastimosamente, y creo que sí es importante tener un espacio para el diálogo y la comunicación, sobre todo, ¿no? Que lo principal o una de las armas que tenemos para poder afrontar la enfermedad es el conocimiento. Es Ah, importante que los pacientes estén informados sobre sus diagnósticos y sobre los objetivos de cada enfermedad. así es, y que mejor con un especialista como usted que es conocedor de este tema en varias ramas, ¿no? No solamente por su especialidad, sino también por la actividad que desarrolla de investigación, ¿no? Así es que bueno, muchas gracias por este tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es cáncer de mama en este primer bloque y en el segundo bloque vamos a conversar con el doctor Malpartida sobre el cáncer de estómago que cobra bastantes vidas y que también es bastante frecuente en nuestro país. Entonces, el cáncer de mama sabemos que es un tipo de cáncer que comienza con una proliferación de las células en el tejido mamario. Dicen que después del cáncer, bueno, las estadísticas que después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el que más comúnmente se diagnostica en mujeres, pero también se diagnostica en hombres.
¿no? En todas las personas, porque todas las personas nacemos con un tejido mamario. Y entonces tenemos esa posibilidad bueno, de tener este cáncer de mama. Entonces, doctor Malpartida, ¿cuáles son estas señales de alerta temprana que podrían llamarnos la atención para diagnosticar este tipo de cáncer? Bueno, como hemos estado comentando, es uno de los cánceres más frecuentes en mujeres junto al cáncer de cuello uterino. Y Ay, sí, de hecho, definitivamente lo más importante en este tipo de diagnósticos es la detección temprana de la enfermedad. Lastimosamente, por lo general, digamos, ¿no? En nuestro entorno, llegan las pacientes con un diagnóstico ya por lo menos avanzado. Entonces creo que el primer concepto para entender es un poco el estadio clínico que a veces no nos informan o no nos explican muy bien, ¿no? Cuando llegamos a un diagnóstico. Entonces, lo primero para detectar o, digamos, ¿no? sospechar que tengo un cáncer sería la lesión, ¿no? Que encuentre yo una lesión palpable o que encuentre algún bulto, alguna masa, que es la forma más usual en las cuales las pacientes llegan a la consulta, ¿no? A esa primera consulta. claro. Entonces, en la evaluación, en el autoexamen, que también es algo que es muy importante difundir, el tema del autoexamen de mamas, que es, Mm. digamos, ¿no? la pieza fundamental para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Entonces, toda masa o bulto que sintamos, ¿no? Mujeres y hombres en general, eh, que no haya estado previamente, porque para eso es importante que cada cierto tiempo se realice este examen, que no haya estado presente y empiece a tener alguna alteración, tenga que ser evaluada por un médico, sea un médico general o un médico especialista. La idea es que acudan a un médico en general para que empiece la evaluación. Entonces, estos bultos o estas masas por lo general son o empiezan presentándose pequeñas y en el tiempo van creciendo. A veces tienen bultos o masas que se quedan del mismo tamaño en el tiempo, pero si notan que empieza a haber un crecimiento acelerado, eso es un signo de alarma, por decirlo así. Llama la atención y amerita una evaluación previa, ¿no? Asimismo, también algunas características físicas de esa lesión, ¿no? Empiezan a haber cambios de coloración en la piel alrededor de esa lesión, Ah, se torna más caliente o más dolorosa al movimiento, ¿no? O a la digitopresión, o sea, se palpa, se aplasta y empieza a doler, ¿no? mira. Entonces, esos son los primeros signos que nos indican que tenemos que acudir a una consulta médica para una evaluación oportuna. Claro, porque muchas veces se dice que el cáncer no duele, ¿no? Pero en este caso sí podría tener algún pequeño dolor en el caso de estas lesiones que usted nos indica, ¿no, doctor? Sí, se puede empezar a presentar dolor. Como le comentaba, eso es en la evolución, pero de inicio, por lo menos, apenas se detecte una masa o una lesión, amerita una evaluación por un médico, como le comentaba, ¿no? Para proceder o iniciar con las pruebas diagnósticas, ¿no? Para descartar Ujú. o confirmar el diagnóstico. Pero lo mínimo es eso, ¿no? Poder identificar esa lesión y que pueda ser evaluada por un médico general o especialista para determinar si hay riesgo o no de presentar la enfermedad. Y doctor, siempre es alrededor de la mama, porque en alguna oportunidad he escuchado bultitos también debajo de la axila, o ese es otro tipo de cáncer, ¿no? Está relacionado. Tiene relación justo con lo que les comentaba sobre el estadio clínico, ¿no? Cuando Ah, nosotros tenemos una masa, un bulto en la mama y llegamos al diagnóstico que es un cáncer de mama, ahí entra el tema del estadio clínico. Cuando ese cáncer de mama está localizado, se queda solamente en la mama y alrededor, digamos. Pero cuando empieza a avanzar, empieza a comprometer otras áreas, ¿no? Que son claro. los ganglios, que es la circulación del sistema linfático, ¿no? Que se involucra con el cáncer de mama. Entonces, digámoslo así, cuando la lesión está muy localizado, es un estadio temprano del cáncer de mama, solamente lo vamos a encontrar ahí. Pero si ya empezamos a encontrar bultos o masas también a nivel axilar, ¿no? O de repente supraclavicular, también cerca del cuello, también ya es un signo de alarma también porque podríamos sospechar con mayor razón de que pueda ser un cáncer tal vez un poco más avanzado y ya no tan localizado. Entonces, es importante también, si ya hemos encontrado un bulto más en la mama, también Ah, empezar a hacer un propio autoexamen a nivel axilar, ¿no? Palparnos y verificar que no hay algún bulto más en otra parte cercana a la mama.
que podría también significar, ¿no? Un riesgo de que el cáncer está avanzando. Claro que sí. Entonces, bueno, son fundamentales los chequeos, ¿no? Los chequeos bueno, ginecológicos, en donde por lo general también es donde el médico nos manda a hacer varios estudios y se puede detectar a tiempo. Sí, por Sí. lo general, como le comentaba, la importancia de que pueda ser evaluado por un médico general o un ginecólogo o incluso por el propio oncólogo, pero la idea, o sea, el concepto principal para los pacientes es que tengan que ser evaluados, porque a Mm, veces por temor o porque no lo consideran mucho, no llegan a esa primera consulta y esa primera consulta es fundamental sí. para poder hacer el diagnóstico. A partir de eso, si ya tenemos una sospecha, la prueba mínima o más básica o más sensible como para poder acercarnos un poco o descartar un diagnóstico sería la mamografía, ¿no? Que ya también es una prueba ampliamente difundida y que la mayoría de nosotros conocemos. Claro, claro que sí. Doctor, y con respecto a las innovaciones recientes sobre el tratamiento de cáncer de mama, ¿cuáles son las más actuales o las que se llevan a cabo por lo menos en el país, ¿no? Con respecto a los tratamientos, lo primero que también deben entender los pacientes es que siempre va a haber un tipo específico para un tratamiento específico. En Mm, cáncer de mama existen subtipos. O sea, el cáncer de mama es algo muy general. Yo le digo a una paciente, tiene cáncer de mama y le estoy dando muy poca información. Entonces, mm, todos los pacientes con cáncer de mama tendrían que saber o preguntarle a sus médicos qué tipo de cáncer de mama es. ¿Por qué? Porque a raíz de ese tipo, de esa clasificación molecular que existe del cáncer de mama, se inician los tratamientos. ya, Entonces, en líneas generales, no a un grosso modo, en resumen, hay cánceres que son más sensibles a hormonas o que tienen receptores hormonales. Entonces, este es un gran grupo de cánceres de mama con receptores hormonales. Hay cánceres de mama que no tienen receptores hormonales, pero tienen un receptor específico llamado HER2. Entonces, es un cáncer de mama HER2. Cuando un cáncer de mama combina ambos, es como un mixto, ¿no? Por decirlo así, tiene ambos receptores. Y cuando no tiene nada, es un cáncer que no tiene ningún receptor, se llama como triple negativo. Entonces, son los tipos moleculares que existen en cáncer de mama y en función a eso se dan los tratamientos. Y ese es un factor. Y el otro factor para dar un tratamiento también va a depender mucho de su estadio clínico. Si el cáncer está solamente en la mama, o si ya el cáncer se fue a los ganglios del axilo o alguna otra parte, o si el cáncer se ha ido a otro órgano, lo cual ya nos habla de una enfermedad más avanzada. Entonces, esos dos factores son los que nos, digamos, determinan los tipos de tratamientos. En la actualidad, o por lo general, la mayoría hemos escuchado de los tratamientos con quimioterapia, que de todas maneras todavía los utilizamos en la actualidad para el manejo de algunos cánceres en ciertos tipos moleculares. Como le digo, eso ya dependerá del tipo que cada paciente tenga. Pero asimismo, como tenemos la quimioterapia, tenemos justamente tratamientos que van dirigidos a cada receptor molecular del cáncer. Si tenemos cánceres con receptores hormonales, son tratamientos que van dirigidos exactamente a bloquear esa vía hormonal, ¿no? Por ejemplo. ya, Si tenemos también, o hay tratamientos dirigidos al receptor HER2 que le comentaba, entonces en la actualidad existen tratamientos anti-HER2, dirigidos también a bloquear esa vía molecular y poder generar una respuesta en el tratamiento. Y en los casos en los cuales no hay receptores hormonales, también se está planteando el uso de algunos otros tipos de tratamientos, e incluso en algunos escenarios la inmunoterapia. Por lo general, en la mayoría de centros de salud del seguro o particulares, se cuentan con estos tratamientos dirigidos, ujú, tanto las terapias hormonales como los anti-HER2. El tema de las inmunoterapias todavía es un tema que, si bien ya está desarrollado y en algunos casos se puede aplicar, por el tema de alto costo, a veces es un poco de difícil acceso, pero en algunas aseguradoras, ¿no? Sí, sí cuentan con ello y definitivamente es un, digamos, un tratamiento que está disponible en el país, sí, pero todavía con algunas dificultades en el acceso. El tema de la inmunoterapia, por lo menos. y doctor, ¿en qué consiste la inmunoterapia? La inmunoterapia es un tratamiento que se ha desarrollado en los últimos años, que principalmente se encarga de fortalecer el sistema inmune del Ah, propio organismo. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay un sistema propio del organismo que se encarga de controlar a nuestro propio sistema de defensa.
Entonces, es como que nos regula, porque todo en exceso es malo. Entonces, si nuestro sistema de defensa estuviera activo siempre 24/7, le generaría un, digamos, ¿no? un estrés al organismo. Entonces, hay un sistema que se encarga de regularlo o controlarlo. Pero se ha visto que en el cáncer, este sistema necesita estar activo más tiempo para poder empezar a atacar las células cancerígenas. Entonces, lo que hace la inmunoterapia es desbloquear este control, ¿no? Y generar una respuesta inmune aumentada en el paciente. Entonces, con la inmunoterapia lo que se encarga es de, con nuestro propio sistema de defensa, aumentar la respuesta de nuestro propio sistema de defensa para atacar las células cancerígenas. Entonces, como es nuestro propio sistema de defensa, las toxicidades que se pueden presentar con la quimioterapia, por ejemplo, son menores en comparación a la inmunoterapia, ¿no? Y se ha demostrado que en algunos tipos de cánceres, en este caso también en el cáncer de mama, se ve una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? Pero como le digo, todavía esto está en desarrollo en algunos casos y se usa en ciertos tipos de casos, ¿no? No en todos en particular. Entonces, justamente también es importante llegar a un buen diagnóstico, a un buen estadiaje para poder proponer, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos? No todos los pacientes de cáncer de mama van a recibir inmunoterapia o terapias biológicas o lo que hemos comentado. Claro, claro que sí, entonces, se comprende perfecto. Gracias por su respuesta y por la explicación. ¿Y qué es lo que detectamos? A ver, una persona bueno, que se detecta algún bultito, va a la consulta y entonces ahí, ¿qué es lo que se le indicaría? ¿La mamografía en primer lugar? ¿La ecografía? ¿Qué es lo que se espera? O cómo se obtiene, digamos, el tipo de cáncer que se tiene, que tiene la persona, cómo se puede diagnosticar esto. Buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente, o mejor dicho, cuando llega el paciente, es que el médico pueda hacer la evaluación física. Si clínicamente la evaluación, ¿no? tiene características o sospecha de que pueda ser un cáncer, necesitamos hacer una mamografía, que es la prueba, como le comentaba, ¿no? La más sensible, la más económica, que es de más fácil acceso para cualquier paciente, ¿no? Para poder determinar si hay sospecha de que es cáncer. Ahora, según los resultados que obtengamos, y si hay sospecha de que eso pueda ser una enfermedad, eso se determina mediante el estudio. La misma mamografía o una ecografía mamaria complementaria se puede determinar el riesgo. Hay una clasificación para eso, entonces su médico va a poder determinar ese riesgo. Y si considera que es un riesgo intermedio o alto, va a proceder a indicarle una biopsia de esa lesión. Entonces van a tener que realizarse con una punción con aguja, una biopsia de esa masa, esa tumoración que tiene el paciente para confirmar o descartar que sea un cáncer. Entonces es importante eso y asimismo también analizar un poco el caso, porque también hay pacientes que tienen antecedentes familiares que en el caso de cáncer de mama es muy importante. Entonces, si yo tengo un paciente con antecedente de cáncer de mama, antecedente familiar de cáncer de mama, o Mm. que ha presentado un bulto, con mayor razón tengo la necesidad de mandarlo a una biopsia para descartar que eso no sea cáncer. Entonces también ahí cobra importancia esos antecedentes. Los Claro, antecedentes, los factores de riesgo, ¿no? Que es importante para la prevención, que también es un tema muy importante, de hecho. sí, de hecho que sí. Doctor, ¿y a qué edad se recomienda hacerse una mamografía? Porque, bueno, la mamografía es con rayos X, ¿no? Entonces, no sé si es que yo recuerdo a mi hija, le sacaban, generalmente la controlaban, porque tenía un bultito, la controlaban con ecografía Ujú, porque, bueno, decían que todavía no entraba la edad de la mamografía, estoy hablando hace unos años atrás, ¿no? Ya está grande. claro. Con respecto a las pruebas, una mamografía se recomienda a partir de los 45 años. Ah, claro, por El, eso. el- claro, el seguimiento de las lesiones, porque obviamente también pueden haber bultos o masas en la mama que no sean cáncer, pueden ser quistes o otras lesiones benignas, que sí ameritan seguimiento y control, y en ese caso sí los seguimientos se suelen hacer con ecografía y eso sí es indistinto de la edad. Lo que sí, las pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, se recomienda que tengan al menos un control a partir de entre los 30 a 35 años para poder descartar o en todo caso tener un control y verificar que no haya ninguna lesión sospechosa desde antes, ¿no? Porque como le comento, ¿no? El tema de la
carga genética y los antecedentes familiares en cáncer de mama en particular sí es muy marcado. En caso de una persona que de repente su mamá tuvo cáncer de mamas, ¿a qué edad debería hacerse la prueba? O sea, a partir de su, ya de su desarrollo, de su menstruación, de 16, digamos, me estoy refiriendo a la ecografía, que bueno, que no tiene ningún efecto, este, como por ejemplo el de rayos X, o sea, que es una prueba benigna, digamos, por denominarla de alguna forma. ¿A qué edad se recomendaría en ese caso, doctor? En general, como le comentaba, a partir de los 30 años se puede hacer un Ah, control, de los salvo 30, que, no antes. sí, Ajá. igual, es similar. En el caso, o sea, Ya. si se encontrara alguna lesión o algún signo de sospecha, sí amerita que sea antes, pero si no, se recomienda igual que sea a partir de los 30 años. Ah, de los 30 años. Sí. Entonces, pero sí se recomienda a las adolescentes o jóvenes que igual hagan bueno, su tacto para saber si es que tienen algún bultito, porque podría desarrollarse antes también o no, Sí, esa recomendación es para todas las mujeres en para general todas y las mujeres. obviamente cobra más importancia en las pacientes que tienen antecedentes o familiares con cáncer de mama. Es sencillo, se hace en cualquier momento del día, en el momento que tengan más disponibilidad como para hacerlo. Y sí, Claro. digamos, una prueba que la hace el propio paciente y que ayuda bastante en la detección temprana, ¿no? Entonces, sí es una recomendación que se hace a toda mujer en general. Y con respecto a la dieta, con respecto a la dieta para prevenir el cáncer de mama, ¿tiene alguna relación o no? ¿O es indistinta? Es más que nada el tema genético. En general, el desarrollo de un cáncer tiene varios factores, ¿no? Lastimosamente, hasta ahora no hay una forma de prevenir un cáncer, sino que solamente controlando o tratando de mejorar los factores de riesgo, tendemos a disminuir la probabilidad de generar un cáncer. Pero justo a raíz de eso viene también el tema de los factores genéticos, ¿no? Por eso de repente han escuchado casos, ¿no? De pacientes que se cuidan mucho, tienen buenos estilos de vida, ¿no? O sea, tienen un peso ideal, ¿no? Y desarrollan un cáncer, no tienen antecedentes. Y viceversa, ¿no? Hay casos que también eh, no se cuidan mucho y no generan la enfermedad. Entonces, hay varios factores que se involucran y lo que podemos hacer hasta el momento es mejorar los factores de riesgo asociados al cáncer. Puntualmente con respecto al cáncer de mama, eh, los factores nutricionales es un factor importante para el desarrollo del cáncer. El tema del consumo de grasas y la obesidad, que actualmente también es un problema de salud pública, es un factor que está altamente relacionado con el desarrollo de cáncer de mama. Llamamos obesidad a un IMC más de 30. Entonces, más o menos como para hablar en números, un Sí. paciente que en general ya tenga unos 15 o 20 kilos de sobrepeso, ya tiene un factor de riesgo bastante alto para cáncer de mama. Si aparte tiene un familiar con cáncer, con mayor razón. Si aparte no tienes estilos de vida saludables, llámese no consumo de frutas, verduras, que también involucra, ahí le va sumando. No es como que todo va sumando, punto, punto. Sí, todos son. También igual el consumo de alcohol, el consumo de cigarro también son factores que están asociados. Entonces, en general, la recomendación para cualquier tipo de cáncer es esa, que tengan hábitos, estilos de vida saludables, mejorar eso, estar en un peso ideal, eh, y obviamente los chequeos, ¿no? Que va a ser la única manera de evitarlo o detectarlo a tiempo, ¿no? Porque de eso depende mucho el pronóstico de esta enfermedad. Claro. Y ahora que la verdad hay un montón, bueno, como estamos en el mes también de la lucha contra el cáncer, Ujú. hay chequeos en varios centros, tanto privados como públicos, ¿no? Entonces, digamos que es como más accesible para las personas poder ir a hacerse estos chequeos, ¿no? Esta prevención. Doctor, el doctor Malpartida, el cáncer de mama es uno de los, según he escuchado, uno de los que tiene más probabilidades de metástasis, o es un mito, o realmente es así. En general, todo cáncer tiene posibilidad de hacer metástasis. El problema es la detección, porque como nos Ah, demoramos en la claro. detección del cáncer, encontramos el cáncer ya avanzado. Y ya aparte otro factor, dependiendo del tipo molecular del cáncer, hay ciertos tipos de cánceres de mama que avanzan más rápido y hacen metástasis más rápido. Entonces, una vez Ya. más, ¿no? Todo parte de la detección.
Y lastimosamente en el país y en general en Latinoamérica todavía tenemos un déficit con el tema de la detección temprana. Porque justo como decía, ¿no? Si bien hay ahora, más que antes, más conciencia sobre el diagnóstico temprano y usted acude a un centro y va a encontrar, ¿no?, que puedan realizar mamografías, incluso hay campañas, todavía las personas no están informadas o no están concientizadas sobre esto. Entonces, y a veces lo dejan pasar, no llegan a la consulta pacientes que han estado con esa lesión 3 meses, 6 meses o un año, viendo cómo crece y no han acudido a una consulta ni siquiera para evaluar. Solo han acudido cuando ya les empieza a generar molestias, o cuando ya empieza a doler, o cuando ya cambió el color de la piel. Entonces, justamente estos espacios para poder conversar son importantes, ¿no? Porque todo cáncer tiene posibilidad de hacer metástasis y la detección temprana es lo único que nos va a ayudar para poder encontrarlo a tiempo y poder tratarlo a tiempo. Lastimosamente, un cáncer ya avanzado, un cáncer con metástasis, eh, ya no se cura. El cáncer metastásico se controla. Entonces, Claro. hasta antes de llegar a esa parte, todavía tenemos chances de poder lograr objetivos positivos para la paciente o el paciente. Pero una vez que el cáncer ya está avanzado, es solamente controlar la enfermedad el mayor tiempo posible. Entonces, es muy importante la detección. Claro, fundamental. Y sí, es verdad, ¿no? Bueno, yo lamentablemente tengo varias amigas que han tenido este tipo de cáncer y bueno, la que se lo ha detectado a tiempo y ha salido adelante con los tratamientos, bueno, han logrado mejorarse, pero una de ellas, por ejemplo, lamentablemente ya lo detectó muy avanzado y bueno, y no pudo salvarse. Así es que pucha, es fundamental, esto es un llamado de atención, porque es verdad que no somos conscientes hasta que no, la salud creo que es lo último que nos cuidamos hasta que no nos pasa algo, ¿no? Y por más que a veces, no sé, los padres o alguien ha tenido en la familia, y sin embargo, aún así no somos lo suficientemente conscientes para buscar esta ayuda, estos chequeos que son tan importantes para poderlo determinar o detectar a tiempo. Eh, Doctor Malpartida, y con respecto a los estudios de investigación, acá en el país hay estudios que todavía incluyan a personas que puedan acceder y que tengan un tipo de cáncer de mama. Sí, los estudios de investigación están en todas partes, en todas partes del mundo, y lo que buscan es, de todas maneras, siempre beneficiar al paciente. Los estudios lo que hacen es reclutar pacientes con la intención de brindarles el tratamiento ideal, el tratamiento gold estándar, que a veces, como les comentaba al inicio, ¿no? Por los altos costos o los no accesos, un paciente no podría adquirirlo, ¿no? Entonces el estudio se encarga de desarrollar o aplicar un tratamiento de la molécula que está desarrollando y a la vez aplicar el tratamiento ideal. Entonces, tiene que cumplir con ciertas características los pacientes para que puedan, digamos, ¿no?, ingresar a cada estudio. Es Claro. importante entonces conocer y también difundir, ¿no?, el tema de los estudios de investigación, porque de todas maneras benefician al paciente, porque hay casos en los cuales, ¿no?, pacientes que no cuentan con un seguro, no tienen acceso a forma de ingresar o recibir un tratamiento. Mediante esto, si cumplen los criterios para la inclusión de ese estudio, pueden recibir el tratamiento ideal, ¿no? Y no tienen la necesidad de costear algún tipo de pago por el tratamiento porque eso se encarga el laboratorio o el estudio. Entonces, y hay varios estudios en cáncer de mama en general en todos los tipos de cáncer. Entonces, siempre es importante difundir esta información porque no es un tema que tampoco esté muy desarrollado lastimosamente en el país. O sea, todavía están en focos, en pequeños grupos que se están formando, pero como le digo, ¿no? Lo principal es el beneficio para el paciente. O sea, hay muchos pacientes que se pueden ver beneficiados de tratamientos de alto costo y que son lo mejor, ¿no? Son tratamientos que se usan en Estados Unidos, son tratamientos que usamos acá. O sea, nosotros contamos con tratamientos que se usan porque son tratamientos estandarizados. O sea, no es Ah, que si se va a Estados Unidos va a recibir otra cosa. O sea, es lo mismo, el conocimiento es similar y nosotros nos adaptamos a las guías internacionales. Entonces, definitivamente los estudios en oncología son beneficiosos para el paciente. muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte y bueno, regresamos luego para conversar sobre el cáncer
de estómago, que es uno de los cánceres que creo que más vida cobran. Entonces, recordarles a todos que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y recuerden también acudir a sus chequeos preventivos, como dice acá el doctor Malpartida, es fundamental detectar a tiempo el cáncer para que pueda llevarse a cabo, para que pueda sanarse, ¿no? Porque ya detectado fuera de tiempo, tienes metástasis y es muy difícil de poderse recuperar. Bien, regresamos entonces en un ratito. Muchas gracias por acompañarnos en Salud en Vivo. Amigos y amigas de Santa Rosa Radio TV, ya llegaron los calendarios del 2025, finamente diseñados, coleccionables con láminas de Nuestro Señor de la Justicia, de Nuestra Señora del Rosario, el Doctorcito, a solo 10 soles. Los puedes adquirir en el Jirón Camaná 158 Lima o a los WhatsApp 959-679-662 o 959-678-325. Apoyas al sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú, Santa Rosa Radio TV. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Hola, amigos de Santa Rosa Radio Televisión. Les tenemos una grata noticia. Ya puedes adquirir los tickets de la Gran Rifa 2024 a tan solo 5 soles. Con esta colaboración ayudas al sostenimiento de la primera emisora católica del Perú. La Gran Rifa se llevará a cabo en el Colegio Santo Tomás de Aquino el domingo 15 de diciembre. Desde el mediodía contaremos con un super show artístico. Además, disfruta de nuestros platos típicos. Y llévate los premios de la tómbola regalona. Y grandes premios en efectivo. ¡Ah! Y el premio mayor, 3.000 soles. Adquiere tu ticket comunicándote al 959-679-662 o al 959-678-325. Santa Rosa Radio Televisión. 68 años llevando buenas nuevas en tu vida. Noviembre, mes de San Martín de Porres. Pronto, 40 días en Sonor. Del 31 de octubre al 9 de diciembre, la comunidad de padres dominicos nos invita a participar de los solemnes cultos en honor al Santo de la Escoba. Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Regresamos con Salud en Vivo, gracias por acompañarnos. Y bueno, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer y continuamos nuestra entrevista con el doctor José Malpartida Porras, quien nos está de verdad enseñando bastante sobre esta enfermedad, cómo prevenirla y también cómo tratarla en caso de que ya la tengamos, ¿no? Y bueno, en este segundo bloque vamos a conversar sobre el cáncer de estómago, ¿no? Que como habíamos dicho también, el cáncer de mama es el crecimiento de las células que comienzan en el estómago.
Y es uno de los cánceres más temidos también, junto con todos, como decía recién el doctor Malpartida, ¿no? Todos son temidos y temibles, pero bueno, los que más se desarrollan en algunos países son estos que estamos hablando ahora. Y, eh, y bueno, queremos entonces, bueno, ahora le preguntamos al doctor Malpartida justamente cómo se desarrolla este tipo de cáncer, el cáncer de estómago. Bueno, como habíamos comentado sobre el cáncer de estómago, digamos, ¿no? Es una enfermedad que tiene una alta prevalencia y una alta mortalidad. Somos uno de los países que más cáncer de estómago tiene a nivel mundial, justo casi comparable con Asia, que también es el continente que también tiene muchos diagnósticos de cáncer de estómago, y tiene relación justamente con las alteraciones que se van a presentar a nivel del estómago, ¿no? O sea, en general los cánceres se empiezan a dar por una alteración a nivel celular, digamos, ¿no? En el órgano específico, en este caso en el estómago. Entonces, cualquier alteración o cualquier, digamos, ¿no? Noxa o algo que le genere un daño al estómago puede generar potencialmente un cáncer en el tiempo. Entonces, si hablamos de los principales factores de riesgos asociados al cáncer de estómago, en la actualidad tenemos que hablar del Helicobacter pylori, que es una bacteria que genera, ¿no? En muchos casos, como de repente también hemos escuchado la famosa gastritis, que la mayoría de nosotros podemos tener de repente, pero que esta asociación con el Helicobacter pylori puede generar cambios a nivel celular en los años y en el tiempo, y en el tiempo desarrollar un cáncer de estómago. Se ha demostrado que ya hay una asociación entre la presencia de Helicobacter pylori y gastritis y cáncer de estómago. Si a eso, en función a lo que estábamos conversando, ¿no? Hablamos de todo lo que le genera daño al estómago. ¿Qué más le puede generar daño al estómago? Nuestros estilos de vida. Mm, Llámese, ¿no? Hábitos inadecuados en la alimentación, comer a deshoras o no comer a tiempo, que genera también, ¿no? Un aumento del ácido a nivel del estómago. Ese ácido que se empieza a formar empieza a dañar el propio estómago porque no hay alimento, porque no comemos a nuestras horas. Entonces, mm. en los años se va formando alguna alteración de las células y puede también generar un cáncer. Entonces, una vez más partimos del hecho de que los estilos de vida saludables son la mejor forma de tratar de prevenir cáncer, ¿no? Y también el tema de erradicar o evitar el Helicobacter pylori, ¿no? Que por lo general está presente en las personas que suelen comer fuera de casa, porque el Helicobacter es una bacteria que, claro, no, suele estar presente a veces por no una adecuada, digamos, ¿no? Manejo de los alimentos, ¿no? Entonces, las personas que suelen comer en casa o que ya tienen el diagnóstico de una gastritis por Helicobacter pylori, tienen un riesgo mayor de presentar el cáncer. Entonces, tiene que ver con la higiene tal vez de los alimentos, doctor. Sobre todo, me imagino que los alimentos crudos, o está en todos. Los alimentos, claro, los alimentos crudos que no han sido cocidos adecuadamente, ¿no? Porque de todas maneras, como le comentaba, ¿no? El hecho de que se puedan cocinar correctamente genera que las bacterias que están ahí se puedan Ah, eliminar, pero a mm, veces no sucede eso, entonces es un factor de riesgo. Ahora no es el único, igual tiene que ver factores genéticos, como les decía, el consumo de ciertas sustancias, el alcohol también es un factor muy importante en el cáncer de estómago, el tema del sobrepeso y la obesidad también cobra relevancia, de repente un poco menos que en el tema de cáncer de mama, pero igual está. Entonces, siempre el desarrollo del cáncer es multifactorial, no hay un solo factor que bloqueándolo evita el cáncer. Por eso tenemos que tratar de bloquear la mayoría de factores claro. y disminuir esa probabilidad. Doctor Malpartida, ¿y hay algún estudio que nos indique la causa principal de por qué en Perú ocupa uno de los primeros lugares de este tipo de cáncer de estómago? De hecho, el componente genético es un factor, pero digamos que eso Ah, todavía no está en estudio como para poder detectar o hacerme un estudio genético para determinar si tengo más o menos riesgo de desarrollar un cáncer. Lo que sí, los factores de riesgo, sí, al igual que en Asia, tenemos o compartimos varios de esos factores, sobre todo los estilos de vida, ¿no? Actualmente, y bueno, digo lastimosamente por el tema de la globalización, tenemos sí, muy malos hábitos, ¿no? Comemos cuando podemos, comemos cualquier sí. cosa, comemos cosas enlatadas con preservantes, ¿no? Mm. ¿No?
tenemos más estrés asociado, lo cual genera una mayor formación de ácido. Entonces, tenemos varios factores que compartimos con Asia porque también países como Japón tienen un alto nivel de estrés que también genera un aumento de la formación de ácido y asociada a la presencia de los genes, van a hacer que desarrolle más fácilmente el cáncer. Entonces, básicamente es por eso que también somos uno de los países con mayor incidencia de cáncer de estómago. Si adicional a eso también contamos con el tema del poco seguimiento y la poca concientización que le damos, ahí viene Mm. también un poco, se explica un poco por qué las tasas están altas. Puede ser que ya tengamos los síntomas y las molestias y no, una vez más, no acudimos a un médico para una evaluación formal. Eh, Claro. por lo general, la mayoría va a una farmacia y le dan un omeprazol para la gastritis y un jarabe y con eso le calma el síntoma y sigue su vida, ¿no? Porque no tienen tiempo. O sea, el tema también es de tiempo. Sí, entiendo. El tiempo, las listas de espera tan largas que hay en los hospitales, todo eso también suman. Y bueno, Sí. y la poca educación que tenemos todos para poder prevenir. ¿Y cuáles serían el chequeo que uno debería hacerse para poder, bueno, saber cómo está el estómago y prevenir justamente la aparición del cáncer o, si, o por lo menos detectarlo en una etapa inicial, ¿no? Claro, lo primero sería verificar cuáles son los síntomas que pueden estar presentes en estos pacientes. El Ujú, principal síntoma o el de inicio siempre va a ser el dolor en la boca del estómago, ¿no? La epigastralgia, que puede ujú, presentarse intermitente, o sea, como que va y viene, o ya hacerse constante en el tiempo. Entonces, ese ya es un motivo suficiente para ir a una evaluación, una vez más, con medicina general o con un gastroenterólogo, ya, para que puedan evaluarlo y dependiendo de, ¿no? Ampliando esa historia clínica, porque va a preguntar otros datos, otras cosas adicionales, ver la necesidad de realizar una endoscopía, que es la prueba, básicamente, que se encarga de detectar algún tipo de lesión a nivel del esófago y estómago, porque también el cáncer se puede presentar a nivel de todo el tracto gastrointestinal, pero en este caso, no hablando específicamente del estómago, vamos a ver las lesiones que se pueden presentar a nivel del estómago con una endoscopía. Entonces, la endoscopía básicamente nos permite ver mediante el ingreso, ¿no? Digamos, es como un tubo con una cámara que va a ingresar a nivel de la boca hasta la altura del estómago y va a permitir al especialista, ahí sí el gastroenterólogo quien hace esa prueba, verificar cómo está el estómago y si hay alguna lesión sospechosa de malignidad. Así como con la mama que ¿no? vean el bulto y por las características puedo sospechar que es un cáncer, pasa lo mismo con la endoscopía. Entonces el gastroenterólogo que sabe ver endoscopías ve una lesión y me dice, no, ¿sabe qué? Esta lesión me parece que es sospechosa de un cáncer. Entonces va y biopsia la lesión. Se tiene que tomar una biopsia en ese mismo momento se toma la biopsia del estómago y se lleva a estudio. Y en ese estudio se determina si esa lesión era o no era un cáncer. Hay otras lesiones, igual como el cáncer de mama, que son lesiones benignas, que no son cáncer propio. Una gastritis, una úlcera gástrica puede estar presente. Pero por la alta incidencia que está habiendo de cáncer de estómago, toda úlcera gástrica que se encuentre debería ser biopsiada. ¿Por qué? ujú. Porque se ha demostrado que de todas las úlceras gástricas que se encuentran en endoscopía, el 5% son cáncer. Wow. Y lo que pasa es que hay veces o hay momentos en los cuales se hace la endoscopía y a veces no biopsian esas úlceras. No, es úlcera gástrica, no pasa nada. Toda úlcera gástrica que se encuentre en una endoscopía debería ser biopsiada. 5% no parece mucho, pero para el diagnóstico de cáncer es bastante. Entonces es Claro. importante que se realice siempre una biopsia en un paciente con sospecha de una lesión, ¿no? Que pueda ser cáncer y que aparte tenga factores de riesgo. Si tengo algún familiar con cáncer de estómago, obviamente. Si tengo algún familiar con cáncer de mama también, porque los genes a veces se comparten entre cáncer y cáncer. Entonces, basta que ya tenga un antecedente de cáncer, con mayor razón debería, ¿no? Si tengo ya una lesión sospechosa, ser biopsiado. Si ya presento síntomas más marcados, bien. Ya si los síntomas ya son más severos, para un cáncer ya no solamente va a haber dolor o ardor o reflujo, sino que ya va a empezar a haber baja de peso. Cuando empieza a bajar el peso, ya es un signo de más alarma, incluso y que de repente ya hay un cáncer que esté avanzando más. Mm. Y lo bueno es que las endoscopías las hacen con sedación, así es que uno no siente nada y bueno, es-
es rápida, o sea, no es algo tampoco tan inalcanzable o tan difícil o tan doloroso, no es doloroso encima. O sea, digamos que es más fácil poder llegar a diagnosticarlo si es que uno hace esa prevención. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacernos una endoscopía o cuándo se recomienda hacérsela por primera vez, por decir, y de ahí a cuántos años o cómo se establece, doctor? Siempre lo que va a mandar para hacer cualquier estudio va a ser los síntomas del paciente. Ah, bien. Entonces, en particular, con cáncer de estómago no tenemos una fecha exacta, como a diferencia de cáncer de mama, que le diga así, a partir de esta edad se tiene que hacer una mamografía, por decirlo así. Ya, sí. Pero sí es necesario que a partir de que el paciente empiece a presentar molestias, acuda a una evaluación, porque esa consideración la toma el médico, sea el médico general, sea el gastroenterólogo o el oncólogo, es quien decide en qué momento es el indicado para realizarse una endoscopía. Ah, ¿Por bien. qué? Porque lastimosamente el cáncer y el cáncer de estómago se está viendo ahora más frecuente en personas jóvenes, pacientes de 30 a 35 años con desarrollo de cáncer de estómago avanzado, que son incluso más severos, este, que se están presentando, ¿no? Entonces, esos técnicamente tienen que acudir a una evaluación y determinar si necesitan la endoscopía. Lo que sí, cuando ya se realiza una endoscopía y dependiendo de los hallazgos, ahí sí tendremos que mandar seguimientos con endoscopía. Ah, bien. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado que existen el cáncer, que es una lesión maligna obviamente, y lesiones que no son cáncer, lesiones benignas. Pero en ese intermedio existen unas lesiones que se le llaman las lesiones premalignas. Entonces, esas lesiones premalignas que se encuentran también en la endoscopía, si se biopsia y sale un resultado que dice que es una lesión premaligna, eso sí me obliga a hacerle un seguimiento. Mm, Entonces, ahí sí yo tengo que hacer endoscopías más seguidas. Dependiendo de los resultados de esa biopsia, yo puedo mandar a hacer endoscopías incluso cada 6 meses, si es necesario, claro. para hacerle seguimiento. Si no encuentro una lesión llamativa o de repente hay una lesión que es sospechosa, ese control puede ser cada 2 años. Entonces, como le digo, va a depender mucho de los resultados. En Ah, cáncer, por eso, justamente en cáncer de estómago, como es un cáncer tan agresivo, yo no lo puedo dejar así libre al paciente, como decirle, ¿sabe ujú. qué? No, no hay nada y todo tranquilo y siga su vida. Todo paciente que ya tiene diagnóstico de gastritis, todo paciente que ya le han detectado el Helicobacter, por más que ya le hayan dado un tratamiento para erradicar al Helicobacter, tiene que estar en seguimiento, porque se ha demostrado que ya la presencia del Helicobacter, por más que se haya eliminado, es un factor para el desarrollo del cáncer. Entonces, también llegan muchos de esos pacientes a consulta, ¿no? Pacientes que han tenido antecedentes de Helicobacter, pero que nunca siguieron un control. Como les dijeron que ya no tenían el Helicobacter y que estaba todo bien, no acudieron ya a consulta y que en los años posteriormente, otra vez pues, empezaron con los síntomas, nueva endoscopía y encontraron un cáncer ya activo. Wow. Entonces, es importante el seguimiento. O sea, en cáncer de estómago sí es control, seguimiento y control. Y prevención. Doctor Malpartida, ¿y el Helicobacter, cómo se lo detecta? ¿O comienza con la gastritis o es que a veces o el paciente lo puede llevar y no sabe que lo tiene porque no tiene este síntoma de la gastritis? ¿O hay algún Por lo, otro factor? Ujú. claro, por lo general el Helicobacter, como digo, se adquiere al consumir los alimentos que habíamos comentado y es una bacteria que va a empezar a generar una alteración en la formación del ácido, lo cual va a Ah, generar una gastritis o puede generar una úlcera gástrica y va a empezar a dar todos los síntomas que hemos comentado. ya Entonces, entiendo. cuando ya ¿no? se hace la endoscopía y veo una lesión de ese tipo, yo biopsia, ¿no? Si veo una lesión sospechosa ya en una gastritis o una úlcera, biopsia, y en ese resultado de biopsia me van a indicar si hay Helicobacter positivo o no. También hay una prueba que es un test que se hace, que es el screening más simple, ¿no? Un test de ureasa, que determina si es que también hay sospecha de presencia de Helicobacter. Entonces yo me hago esta prueba que es más sencilla, test de ureasa, Veo, y sale positivo, entonces ¿no? Tengo que hacerme una endoscopía para ver si hay alguna lesión y biopsiarla. ese es el test de ureasia, es como el que le llaman el test del aliento, ese El que te habla. aliento, Es el sí, test que se hace en laboratorio, ¿no? exacto. Que Ah, es una ya, prueba más sencilla, más más simple, claro. accesible y permite también como acercar un poco al diagnóstico, ¿no? Claro que sí. Entonces, no toda gastritis podría ser o determinarse como un helicobacter o como un posible cáncer.
¿no? O siempre que tengamos gastritis, mejor es ir al médico y que nos descarte la probabilidad de padecer después en el futuro un cáncer de estómago. Pues, ¿es así más o menos, doctor? Claro, el factor que está asociado con el cáncer es la presencia del Helicobacter. Ah, Ahora, los que lo, atléticos. claro, ahora, tener en cuenta que las pruebas no son 100% efectivas, entonces hay pacientes que tienen gastritis y que de repente la prueba no le detectó el Helicobacter, pero no necesariamente significa que no tiene el Helicobacter. Entonces, justamente por eso también es importante que en ese grupo de pacientes que tienen gastritis y que supuestamente no tienen Helicobacter, continúen en control, porque de Claro, todas maneras hay que estar vigilando los síntomas y que esos síntomas no aumenten, ¿no? Entonces, justamente por eso el tema del seguimiento es importante. ya entiendo. Entonces, sí, todo paciente se recomienda que esté en controles. En general, o sea, fuera del tema del cáncer, incluso se recomienda que todos los pacientes tengan un control anual. O sea, es lo mínimo que todo paciente debería tener para poder justamente sentarse, sea aunque sea en una consulta general de su seguro o particular, unos 15 minutos a conversar con el médico y decirle, ¿sabe qué? Tengo dolor, tengo molestia, me empezó hace tanto tiempo. Empezar Mm, a verificar signos y síntomas, ¿no? Sobre todo para poder orientarlos o de repente solicitar alguna prueba adicional. Como le digo, el problema principal es que igual el cáncer de estómago se detecta cuando ya está más avanzado, cuando sí. esa úlcera ya generó un sangrado, cuando ya está haciendo deposiciones oscuras, melenas, ¿no? Que se le llama. Entonces, eso ya es un signo mucho más marcado de un cáncer, ¿no? Cuando la hemoglobina ya empieza a bajar, cuando empieza a bajar de peso. Entonces ahí ya es más sencillo de diagnosticar un cáncer, pero también nos dificulta el tratamiento. El cáncer de estómago lastimosamente tiene un mal pronóstico porque es muy agresivo. Incluso detectándolo a tiempo a veces se complica. Entonces, la sugerencia sería eso, ¿no? Que siempre estén en controles con tu médico. Es lo ideal. Y sobre todo, me imagino, doctor, en los pacientes que también tienen antecedentes familiares de cáncer de estómago. Imagino que ellos son los que más tendrían que acudir a este tipo de consultas o de seguimiento, o Y porque, ¿no? Por sus antecedentes. sí, ellos con mayor razón no tendrían que tener controles, como le digo, no necesariamente que se empiecen a hacer endoscopías, no sé, a los 20 años, Ah, no es así tampoco, pero sí ujú, necesitan por lo menos tener un control con el médico. O sea, sí, ese médico quien decide cuándo hacerlo, si tiene los factores o los síntomas necesarios como para mandarlo a una endoscopía. Entonces sí, debería, o sea, todos en verdad deberían tener un médico de cabecera, por decirlo así, que les haga un seguimiento para ver cómo va, porque ¿quién mejor que el médico para poder corroborar que si el síntoma que tuvo hace 6 meses ahora está mejor o peor? ¿No? O sea, alguien que ya te conoce, alguien que ya sabe tu caso, por lo menos te hace un seguimiento, ¿no? Entonces sí, es muy entiendo. importante ese tema preventivo. Doctor Malpartida, y con respecto a los avances recientes de investigación acá en el país sobre cáncer de estómago, eh, ¿hay estudios que les parece prometedores? ¿Cuáles son, o si es que existen, o dónde debería acudir alguien que tenga este tipo de cáncer? En general, una vez que ya tenemos el cáncer diagnosticado, es el mismo principio que el cáncer de mama, de determinar en qué estadio está y en función a eso poder brindar los tratamientos. También utilizamos todavía quimioterapia, pero en este caso hay otras terapias, digamos, no son terapias biológicas que lo que buscan es contener el avance de la enfermedad. El cáncer Mm, de estómago es un cáncer que tiende a generar vascularización, entonces es como que generan vasos nuevos y empiezan a sangrar. Entonces, uno de los, digamos, ¿no? targets o puntos donde atacamos el cáncer es evitar que se formen nuevos vasos. Entonces ahí entran las terapias biológicas, los antiangiogénicos, que básicamente buscan evitar la formación de nuevos vasos para evitar justamente el crecimiento del cáncer. Entonces se suelen dar combinaciones, quimioterapia más antiangiogénicos, que son terapias biológicas, combinaciones. sí. También se ha determinado que en cáncer de estómago está presente el mismo receptor que en cáncer de mama, que es el HER2. Entonces también hay terapias biológicas dirigidas al anti-HER2, siempre y cuando el cáncer de estómago que tiene el paciente tenga este receptor. Podemos dar terapias biológicas anti-HER2, bloqueando esta vía molecular. Y también usamos o utilizamos la inmunoterapia. La inmunoterapia todavía está más utilizada para cánceres que son avanzados. Lastimosamente todavía no está indicado para pacientes con cánceres más localizados,
pero en cánceres avanzados lo que mejora es la sobrevida del paciente, o sea, le da un mayor tiempo de vida utilizando la inmunoterapia, eh, de que ya habíamos comentado también en cáncer de mama. Otro tratamiento que también es importante es la radioterapia. En este caso, en cáncer de estómago, la radioterapia cumple un rol, eh, digámoslo, cuando hay compromiso de ganglios alrededor del estómago o cuando hay cuadros de sangrado. Los pacientes con cáncer de estómago a veces debutan con un sangrado masivo. Entonces, antes de yo darle un tratamiento, yo tengo que parar ese sangrado. Entonces, la radioterapia nos ayuda muchísimo a parar ese sangrado cuando es producido por un cáncer, solo por un cáncer. Entonces, la radioterapia nos ayuda en ese sentido. Paramos el sangrado, llego a su diagnóstico y empiezo el tratamiento que esté indicado. Tener en cuenta siempre que también para los tratamientos, o en general para el tratamiento a nivel gastrointestinal, la cirugía es un factor muy importante. Es un tratamiento que se tiene que ver. Como concepto en general para todos los que nos ven o nos escuchan, el cáncer, siempre que se pueda operar, se debe operar. Entonces, Mm, lo que buscamos con el cáncer es diagnosticarlo a tiempo para poder llevarlo a una cirugía y erradicar el cáncer. La ujú, quimioterapia, las terapias biológicas, la inmunoterapia, incluso son tratamientos que nos ayudan a llegar a ese objetivo. claro. Entonces, el objetivo principal es detectarlo a tiempo. Si lo puedo operar, lo tengo que operar. Si no se puede operar por factores que el oncólogo haya determinado, entonces yo le doy los tratamientos con los que contamos y voy a buscar de todas maneras llevarlo a una cirugía. Si yo ya no lo puedo operar, probablemente ya no me voy a poder recuperar del cáncer y solamente me va a quedar los tratamientos para ayudarme a controlar la enfermedad. Y ahí están todo lo que hemos comentado. Pero en cáncer de estómago sí cobra importancia esto de la radioterapia que les comentaba y la cirugía sobre todo. Un Claro, paciente con cáncer de estómago debería ser operado ideal. bien. Bueno, doctor, ya estamos llegando al final del programa. Agradezco muchísimo su presencia y todo lo que nos ha informado y nos quedamos con todas estas recomendaciones que nos está dejando para poder, bueno, tomar conciencia y esperemos que haya llegado a todas las personas que nos escuchan y que les ayude también a tomar un poco de conciencia sobre la importancia de la prevención. Y bueno, y seguir estas recomendaciones que usted nos ha indicado. Muchísimas gracias por su tiempo y por todas las recomendaciones y consejos que nos ha dado y la información sobre todo. Gracias, doctor Malpartida. Y bueno, con todos nuestros oyentes será hasta el lunes próximo. Antes decirles que bueno, que pueden llamarnos a los teléfonos de Clínica del Inca al 610-6666 o al 9946-26060 si desean una consulta con el doctor Malpartida para que pueda orientarlos. Con gusto recibiremos sus llamadas y también comunicarles que tenemos varios chequeos que pueden ser útiles para su salud y que, bueno, que son accesibles y pueden ayudarlos a descubrir a tiempo, como dice el doctor Malpartida, esta enfermedad que es tan temida, pero es temida porque no la descubrimos a tiempo. Al no detectarla puede tener un desencadenamiento trágico. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos y será hasta el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias.